nos parecía muy importante promover el debate en el marco de la intención de presentar un proyecto de sindicalización de la policía en la República Argentina. Yo conocí durante toda mi historia el intento, la organización, la presencia permanentemente dentro de la policía de organizar sindicatos y los consiguientes castigos, ¿no? Ahí conocí a Masi desde hace mucho tiempo. Así que es primero el respeto a los que pelean. El derecho de las organizaciones de los trabajadores nadie nos lo regala. Me sorprendió siempre que nunca los que hablan de la seguridad dicen que hay que parecerse a los países más seguros que hay en el mundo. Y hay un ranking de seguridad. Y se comprueba que a mayor distribución del ingreso, menor delito. Pero el tema de la seguridad también incorpora la democratización de las fuerzas de seguridad y los derechos de los trabajadores. Lo primero que queremos decir es que nosotros venimos a hablar de la experiencia uruguaya, que de alguna forma está para cumplir 6 años ahora con el tema de la sindicalización policial. Lo primero, como nos gusta decir a los uruguayos, de alguna forma nosotros siempre hemos estado cerca de la policía, generalmente desde la vereda de enfrente. Eso nos ha generado algunos temas para adentro, lo que tiene que ver como movimiento sindical, fundamentalmente en empezar a reconocer a la policía y empezar a que se reconozcan los compañeros de la policía como trabajadores. El trabajador policial ha sido una clase sumergida por mucho tiempo, desplazada y marginada. Entonces no es muy fácil poder generar conciencia de clase en los policías. Pero en todo ese esfuerzo consideramos que ha sido muy importante la evaluación al día de hoy, que podemos hacer de todo este tiempo que ha pasado, y que debemos seguir fortaleciendo eso de la sindicalización y seguir trabajando por la clase trabajadora policial, porque eso es lo que somos, clases trabajadoras, más allá de que a alguno no le guste, somos clases trabajadoras. Los sindicatos policiales generalmente lo que vienen es evitar los desbordes de autoridad permanente que se construyen con los trabajadores policiales. Aquella famosa ley del gallinero que se aplica muy bien y de muy buena forma en el Ministerio del Interior o en la policía, efectivamente. La sindicalización no es enemiga de nadie, menos la policía. En Uruguay, nosotros los policías paramos 2 veces. ¿Qué pasó? Sí, hubo un paro a rajatabla, 2 veces. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo en Uruguay? No pasó nada. No está todo logrado, que queda mucho por hacer, y eso también es un desafío para nosotros, para seguir trabajando, seguir luchando y no esperar de las normas que nos den las cosas en las manos, sino que las cosas se logran con lucha, con trabajo y con esfuerzo. Nuestra organización SAP es un sindicato auténtico de policía federal, que no solamente representa la organización policial, sino también la cadena entera del ministro de Justicia, sea que es telefonista, administradora de archivos, sirvientas, instructores o policía. Son trabajadores del aparato gubernamental. Cada uno tiene su título y cuadro de trabajo, pero son trabajadores. El valor agregado de reconocimiento del derecho de participación y negociación de parte de las organizaciones de trabajadores en el sector de justicia será la sinergia entre el gobierno y el sindicato que garantizará mejores relaciones laborales y mejor servicio a la comunidad. Hay 2 enclaves en donde todavía la luz de la democratización no ha avanzado a fondo. Uno es el enclave donde se genera la riqueza. Y el otro enclave donde no entra la luz son las fuerzas de seguridad. Y no por casualidad no entra allí la luz de la democratización, porque ambos enclaves han sido socios en el genocidio de la República Argentina. Hacia ahí es nuestra intención también ayudar a democratizar
la vida de los trabajadores, pero también de las instituciones. Desde nuestra central alentamos el derecho a la libertad sindical y asumimos que los compañeros que trabajan en la seguridad son compañeros trabajadores y tienen el mismo derecho que todos nosotros a organizarnos. Y yo creo que la primera cuestión, o el primer debate, el primer punto de partida es ese, que son trabajadores. A partir de decir que son trabajadores, uno debiera pensar que merece protección. El policía, en su trabajo de todos los días, es más que muchísimos otros trabajadores el que pone el pellejo y pone por lo tanto en juego sus derechos más importantes, el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, a no ser dañado, a gozar de su familia. Todos esos derechos son puestos en juego todos los días cuando el policía sale a la calle a cumplir con su trabajo. Esto los pone sin ninguna duda en la necesidad de un estándar de protección incluso superior al de otros trabajadores. ¿Y cuál es el problema? Es que en la medida en que el trabajador no tiene la posibilidad del derecho social, del derecho de la sindicalización, del derecho colectivo, esto es lo que pone en riesgo y en juego sus derechos individuales. Y no tan solo es la lucha de nuestros derechos, reivindicaciones salariales, condiciones de trabajo, viviendas y otras más que atañen a la situación criminal, sino, por sobre todas las cosas, que somos una institución civil, y por ende debemos insertarlo al Estado democrático. En esa cuestión de, yendo a los tratados de derechos humanos, proyecto de vida digno, el proyecto de vida digno es para todos los ciudadanos, o el policía no está dentro de la categoría de ciudadanos. Es decir, uno tiene que empezar por esta categorización. Nosotros entendemos que solo una mirada caprichosa, una sordera intencional de quienes gobiernan tanto la nación como la provincia, nos están negando un derecho conculcado que nos corresponde. Nosotros tenemos, por suerte, en la Constitución Nacional, en el 14 bis, que dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Con esa afirmación tenemos, y esto lo ha dicho la Corte recientemente en un caso de empleado público, donde ese reconocimiento de protección, que tiene que ver derecho protectorio, proteger a la persona que trabaja, es tanto para el trabajador que está en la administración pública como aquel que está en la administración privada. Por lo tanto, la administración pública no puede disponer por sí y ante sí, fundado en una oscura idea de interés general. No se ha dictado una legislación que haya prohibido la sindicalización de los policías. Lo único que el legislador ha entendido necesario prohibir ha sido la posibilidad de convenios colectivos entre el Estado y los trabajadores de la seguridad pública. Esto demuestra palmariamente que el legislador no ha considerado pertinente privar a los trabajadores de los beneficios de que otorga la Ley 23.551 de asociaciones sindicales. Y como surge del principio constitucional contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, cuya expresión popular puede enunciarse de la siguiente manera: todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. No hay una sola norma que prohíba la afiliación o la sindicalización o la agremiación de trabajadores policiales. No lo hay, no existe. Debe primar la consecuencia lo expresamente dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza a todos los trabajadores de la organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Este derecho constitucional está reconociendo, obviamente, el derecho a sindicalizarse de los policías. Y esto está en la Constitución Nacional de la República Argentina. Entonces ustedes me dirán, bueno, entonces ¿para qué un proyecto de ley? Bueno, precisamente, porque las autoridades encargadas de reconocer ese derecho lo están negando. Lo están negando. Hoy un juez está diciendo, no, si yo no tengo una ley, yo no reconozco esto. Llegamos al absurdo, al ridículo, de que en nuestro país se viola el principio de reserva. Como no hay una ley que diga que sí, te digo que no. Es una bestialidad jurídica. Yo creo que los funcionarios que firman esos dictámenes le tendrían que sacar el título, volverlo a la facultad, primer año, filosofía del derecho. Básicamente, ¿no? Son lamentables, patéticos. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Como
como bien dijeron por allí, a la policía se le ha utilizado muchas veces como fuerza de choque militarizada, con un esquema militar, dependiente de distintos factores de poder político y muchas veces de facciones. El ejército tiene una hipótesis de conflicto directo, que es matar a un enemigo, porque está defendiendo a la patria de esa manera. Nos han plantado esa hipótesis también a los policías, cuando la hipótesis es totalmente distinta. Es proteger y a todos, porque ni siquiera el delincuente es mi enemigo. Es parte de la sociedad y también lo tengo que proteger. Esa preparación, ese lavado de cerebro que hemos tenido en los institutos de formación policial, en los cuales se sigue dando instrucción policial militar, en la cual, sinceramente, es matarnos a baile como en el ejército, y tenemos muchísimos cadetes muertos por esos abusos. Este es un país dependiente, es un país ocupado, es un país saqueado. Y en este modelo, estas policías que hoy existen, les alcanza y les sobra el poder. Porque esta es la policía o las instituciones policiales que ellos necesitan, y ahí viene la contradicción de estos proyectos y de esta acción que tenemos todos para bancar desde el envenenamiento de la cordillera para sacar un poco de oro, hasta para tapar los conflictos sociales que andan dando vuelta, porque tenemos gobiernos, y no quiero hacer de esto una cuestión partidaria, tenemos gobiernos que a los desocupados, a la gente que tiene hambre, le ofrece palo una solución policial cuando le tendrían que dar un plato de comida, y en el medio estamos nosotros. Han creado una policía, a ver, como un juego de palabras, de estructura para cuidar al Estado, pero al Estado, como gobierno, no le interesa crear una policía con estructura para cuidar al Estado, pero al Estado como sociedad. Han hecho el distanciamiento de la sociedad con el ser policía. Y nosotros como Federación Argentina de Sindicatos Policiales tenemos la premisa de nacionalizar las protestas policiales, porque consideramos que el trabajador policial gana la mitad de lo que necesita para vivir, sus condiciones son deplorables, no tiene los elementos necesarios y suficientes para combatir el delito, y evidentemente este trabajador no le va a dar respuestas al pueblo. Nosotros lo que queremos es darle respuestas al pueblo, porque el policía es pueblo, el policía es parte del pueblo y debe trabajar para su comunidad. Entonces, desde el sector político y desde el sindicalismo policial debemos aunar la fuerza para que esta realidad cambie. Hoy tenemos que afrontar todos juntos un cambio. Los legisladores tienen una responsabilidad. Nosotros como personal policial la hemos afrontado y por eso somos hoy un centenar de policías, mucho fuera de la fuerza, como es el caso de los policías de Chubut, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, gracias a que intentaron luchar. Más de 30 años de lucha nos han traído hasta acá. Hay muchos otros trabajadores que no tienen la seguridad de una vivienda digna. Hay otros que no tienen la seguridad mínima de tener un plato de comida esta noche. Por eso nosotros creemos que hay que combatir al delito y a las causas del delito. En este modelo, ¿cómo juega el tema de la inseguridad? Es el disciplinador social que necesita el régimen. Lleno de rejas, están encarcelados los ciudadanos. ¿Y quiénes están sueltos? Los delincuentes. ¿Y en el medio quién está? La policía, que, oh casualidad, tiene toda una maquinaria cultural, económica, legal y de funcionariado, de algunos del funcionariado, que hacen de soporte cultural de que esa delincuencia haga lo que quieran. Entonces, no solamente hoy en este país el delincuente entra por una puerta y sale por la otra, más allá de la estadística que quieran decir, sino que el policía queda preso por las dudas. ¿O no es así, compañero? ¿A cuántos compañeros, y me encanta porque lo hemos charlado, a cuántos compañeros le han armado causa en la provincia de Buenos Aires? La sindicalización es todo un plan de seguridad. Vaya si es un plan de seguridad. Por eso nosotros sostenemos que la inseguridad tiene solución si se respetan nuestros derechos
¿Cómo voy a defender a un policía un derecho que no se le permite defenderse a él? O sea, este cambio que se empieza a asimilar la democracia y este discurso actual de los gobiernos de los derechos humanos que mueren en el discurso en la gran mayoría de las oportunidades, nos hace a nosotros envalentarnos, ¿sí? Y tomar eso como un escudo, el discurso de los derechos humanos, porque realmente los derechos humanos tienen que ser protegidos. La doctora Ullam, una profesora que da derechos humanos en el Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales en la Universidad de Morón, habló de esto y dijo que los policías teníamos que empezar a internalizar los derechos humanos, a reconocerlos a nosotros mismos para poder reconocerlos a los ciudadanos. Es un carácter real. Yo no puedo defender lo que no conozco, y si no lo puedo utilizar, no lo puedo conocer. Que nosotros también fuimos parte fuimos golpeados, muchas veces fuimos perseguidos, que nosotros también tenemos el derecho de ser ciudadanos, porque hoy usted me invita acá y yo le agradezco mucho, y ¿sabe qué? Yo tengo 57 años y la primera vez que me siento un ciudadano, porque me van a respetar mis derechos acá. A mí nunca me respetaron mis derechos de ser policía. Es un acontecimiento histórico, esto ha nacido un principio de lucha honesta de trabajadores. Todo pareciera que los gobiernos provinciales y nacionales han perdido sensibilidad con el compañero policía, con el laburante policía, con su familia. Nosotros tenemos como funcionarios públicos, como lo tienen lo mismo que los médicos, como lo tienen los judiciales, el carácter de defender el bien común, como bien expresaba hoy el compañero. Entonces, desde ya que nosotros lo hacemos y en la provincia de Buenos Aires, no funcionaría la policía si los compañeros no entendieran ese carácter, porque son los que sostienen con su propio pecunio el pago de lo que es los equipos Nextel, y por eso la policía de la provincia de Buenos Aires se comunica, porque son los que, a pesar de que los móviles no tienen la posibilidad de moverse, agarran y van a veces con su propio pecunio y lo reparan, porque saben que ese es su deber. Entonces, hay quienes entendemos que hay que romper con ese carácter. Si el móvil no funciona, yo lo entrego, es mi decisión, porque yo entiendo que hay que generar la molestia para poder generar el cambio. Y hay quienes que, a pesar de eso, entienden que su deber es defender a la ciudadanía. Y sin ningún tipo de duda, avanzan, ¿sí? Y dan hasta su vida por defender a lo que ellos creen. Solamente que quería que quede bien en claro que los policías no solamente los están matando, sino se están matando ellos mismos. Los policías hoy, por las condiciones de trabajo en las que viven y porque no tienen un medio donde canalizar sus reclamos y sus condiciones de trabajo, se están suicidando porque tienen un arma a mano, porque tienen todo tipo de condiciones para hacerlo, y las estadísticas hablan por sí solas. Los policías se están matando a sí mismos. Estamos destruidos, nos han quitado las ganas de ir a trabajar. Es lamentable lo que pasa acá. Yo me acuerdo de mi tiempo de cadete, nos lustrábamos los zapatos para ir a trabajar. Nos mirábamos, che, está bien el uniforme. Mamá, planchame el uniforme que tengo que ir a trabajar la comida. Hoy se perdió todo eso. Miren cómo está la Policía Federal. Y no hablo de que perdieron la profesionalidad. Los han destruido moralmente. Los agravian permanentemente. ¿Quiénes son los comandantes políticos de nuestra fuerza? Ministros de gobernadores, ministros de gobierno. Lo único que se le cae es hablar de la corrupción policial. Y yo digo, ¿la corrupción policial de dónde va enganchada? Si no paga campañas políticas, por ejemplo, en este país. ¿O no es así, compañero? El tema de la corrupción policial, me parece que eso es uno de los primeros temas que hay que tomar, porque está ligado a la política. Ahí hay un hilo, más que un hilo, una cadena muy fuerte entre delito, una parte creo que importante de la fuerza de la institución policial y de la dirigencia política que recauda del delito. Entonces algunos nos dicen, bueno, pero ¿y por qué apuestan a que haya un sindicato policial si pensás que hay mucha corrupción? Porque yo pienso que hoy todavía en la institución policial los honestos son mayoría. Por eso nosotros pensamos que si hay un sindicato... Por eso apostamos a que un sindicato puede ser no la solución, pero una parte importante de la solución a esta problemática. A muchos honestos
que son tipos derechos, que no andan con pelos en la lengua y que van al frente, muchos están con causa, muchos están ya perseguidos físicamente cuando no alcanzaba la causa para callarle la boca, amenazada su familia. Hemos hablado con integrantes de la fuerza policial que se han tenido que ir del país o han tenido que sacar a la familia del país mientras ellos seguían su pelea. Yo soy suboficial de la policía. Si un suboficial, si un cabo hace una denuncia de corrupción, ¿a quién se la va a hacer? ¿Quién lo va a proteger? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Cómo va a ser ese hombre para hacer la denuncia? ¿Contra quién? Advertimos otra cosa. En la institución policial hay quienes estudian para mandar y hay quienes estudian para obedecer. Los que tienen plata para pagar... Sí, señor. Los que tienen plata para pagar la escuela de oficiales se sabe que van a mandar aunque no aprendan nada en la escuela y aunque sean unos nabos. Y los que no tienen plata porque vienen de las capas populares menos pudientes saben que lo máximo que pueden llegar es a la escuela de suboficiales y por lo tanto el día que entran a estudiar saben que tienen un techo en su carrera aunque sean genios, aunque sean honestos, aunque sean rectos. Porque nosotros tenemos que defender el derecho de nuestros compañeros, que nunca nos defendieron. Que por ser suboficiales fuimos el personal doméstico de la policía y nosotros queremos ser iguales, no personal doméstico. Además de la sindicalización, tiene que haber una carrera única, donde el mérito sea el parámetro objetivo de alguien que tiene que ascender o de alguien que no debe ascender y no el dinero que tuvieron sus padres el día que estudiaron o de las familias de donde provienen. Esto significa democratizar profundamente la fuerza. Existe un cambio que no ha sido asimilado por las propias fuerzas policiales. Ese es un cambio de carácter democrático y la policía no lo ha asimilado. Todos los que participamos en actividades gremiales estamos siendo escuchados ilegalmente, fotografiados, filmados y tenemos expedientes X como le pasó al Pollo Sobrero por reclamar por sus derechos o por los derechos de los trabajadores. Tanto la institución policial como la institución penitenciaria, en ambas aún se respira la dictadura, digamos, ¿no? Son lugares donde la democracia no ha llegado, lugares donde, bueno, esta verticalidad, este autoritarismo, digamos, va permeando también las prácticas y donde es muy difícil comportarse de manera diferente al statu quo, digamos, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, porque en general son instituciones con altos índices de violencia institucional, con altos índices de tortura. Es funcional esta policía al gobierno, al poder de turno, es muy funcional, digamos, porque lo que se busca es justamente ese control territorial, represivo de determinado sector de la población, y para eso está la policía. Que en muchos casos también después es cierto que descartan a esa policía que comete esos delitos. En muchos casos también es cierto que hay una defensa corporativa de la institución. En muchos casos de torturas que nosotros seguimos se ve también un encubrimiento de la institución de aquellos que vulneran los derechos humanos. Y estas son las cosas que me parece que está bueno señalar y con las que está bueno meterse también en esta discusión. Y efectivamente tiene que nacer una institución democrática. O sea, que de alguna manera permite que ustedes como sujetos de derechos puedan desarrollar todo lo que desarrolla cualquier persona en la sociedad, pero que también vaya conteniendo limitaciones a este resabio que todavía tenemos. Y ojo, yo creo que mayoritariamente, no solo en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, pero del que gran parte de la fuerza, la mayoría, termina siendo funcional o por lo menos avalando esta complicidad con la tortura, con la violencia institucional. Entonces, así como hay sectores como ustedes que se están planteando otras cosas, también me parece que está bueno que esta sea una preocupación que se ingrese desde el inicio en este tema, ¿no? Así que bueno, gracias por El sindicato no es la garantía, la democratización es la garantía. Porque hay sindicatos que en esa democratización serán empresariales, como lo hay también en el campo de las patronales. Hay sindicatos que están dirigidos por no solamente los que se visten como empresarios, piensan como empresarios y no se transformaron en empresarios. Son socios. También habrá corporación en algunas ideas o cabezas de las figuras de los trabajadores policiales. Ahora, si apostamos a la democratización, tarde o temprano esa democratización puede ganar. Lo
que queremos es discutir las causas del delito para evitar y prevenir que el delito se cometa. Y tener una fuerza que esté organizada, que los elementos más honestos nos puedan dar pautas a la dirigencia política sobre dónde ir y dónde avanzar. Que esté organizada alrededor de sus demandas y que tenga democracia interna donde los más aptos sean los que manejan la fuerza y no los que han hecho el arreglo con el poder político, creo que va a ayudar mucho. Muchas gracias. Nosotros tenemos efectivamente un anteproyecto de ley. Lo podemos hacer firmar, podíamos haberlo hecho, representar el que ha trabajado Eduardo durante mucho tiempo, pero nos parecía que era necesario una reformulación mucho más, no tanto de la palabra escrita, que por ahí se puede llegar a modificar poco, pero no está tanto en eso, sino fundamentalmente en la construcción de la fuerza capaz de lograr que se apruebe. Nos tenemos que animar a debatir esto públicamente, no solamente al interior de nuestras organizaciones. Es un debate que tenemos que realizar con el conjunto de la sociedad, y en todo caso creo que si hay un valor que este proyecto de ley tiene, que hoy está reiterando este conjunto de diputados, reiterándolo como propuesta de ley, es el gran valor de promover este debate en el conjunto de la sociedad. Es un paso en esa dirección. En todo caso, estará en nosotros también, en cada una de nuestras organizaciones, en cada una de las provincias, ver cómo nos organizamos para dar este debate. Hay un entramado muy importante que nos separa, que no se va a parar. Y me parece muy importante porque está en juego la seguridad de toda nuestra familia. Está la seguridad en la perspectiva de una sociedad diferente. Y a mí hay algo que no me hace confundir, que es la emoción, que sí hoy vivo. Entonces la emoción que hubo acá es demostrativo de que hay algo mucho más profundo que estamos discutiendo. La consumación de un sistema que hace que el hombre sea el lobo del hombre, o la construcción de una sociedad diferente. Y ahí me parece que la emoción de hoy a mí no me hace confundir de que tenemos una perspectiva también en la fuerza de seguridad. Para saldar una deuda de la democracia, para humanizar, democratizar, desmilitarizar y profesionalizar las instituciones policiales y penitenciarias de Argentina, para mejorar la seguridad pública, para combatir la corrupción, que es un gran flagelo que tenemos en nuestro país y yo creo que en muchos otros lugares del mundo, para valorar a los policías y penitenciarios que se sienten orgullosos de serlo, para reivindicar el rol de servidores públicos que tenemos y para garantizar nuestros derechos como trabajadores. Los trabajadores policiales están perdiendo el miedo, están ejerciendo el derecho constitucional de peticionar a las autoridades. No somos desestabilizadores, solamente lo que nosotros queremos son sueldos dignos, son condiciones dignas de trabajo. Si una persona, como ocurre en el interior de mi provincia, nació y no fue anotada en el registro civil, carece de un documento, no tiene DNI, pero no por eso deja de ser persona. Entonces que nosotros no tengamos en este momento el papel que dice tienen personería gremial no quiere decir que no seamos gremio. Existimos como realidad. El sindicato no lo legaliza ninguna norma. El sindicato es la organización de los trabajadores para defendernos nuestros derechos y reivindicaciones y transformar la sociedad. Desde esa perspectiva hay sindicato policial, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Lo que vamos a hacer es realizarlo